¿Qué torpes somos para qué? ¿Y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. ¿Y entró para quedarse con quiénes? ¿Entró para quedarse con quiénes? Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Pero Jesús desapareció. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Regresaron a dónde? ¿Y de dónde venían? Sí. ¿Venían de dónde? Venían de Jerusalén y regresaron a Jerusalén. Donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Digámoslo todo: el Señor y se ha aparecido. Más fuerte: el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra del Señor. Un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Uno que se llama ¿cómo? Cleofás, exactamente. El otro no tiene nombre. Dos de los discípulos de Jesús. ¿Iban de dónde a dónde? Vamos a suponer una cuestión. Este es Jerusalén, aquí de Emaús. ¿Iban de Jerusalén a dónde? ¿A dónde? A Emaús. ¿Cómo iban? Sí, pero iban contentos, alegres. ¿Y por qué iban tristes? ¿Y qué había sucedido 3 días antes en Jerusalén? Que el profeta grande en obras y palabras había sido entregado por los superiores para que lo dieran a la muerte, y que ellos estaban esperando que él fuera el libertador de Israel. Tú serás mi profesora de Biblia, ¿vale? Muchas gracias, excelente. Iban de Jerusalén a Emaús, pero iban tristes. Iban comentando entre ellos todo lo sucedido 3 días antes en Jerusalén, la catástrofe. Imagínense que esos 2 discípulos, junto con los otros discípulos de Jesús, lo habían dejado absolutamente todo por predicar el evangelio. Dice la palabra que había uno que se llamaba Pedro, que tenía una suegra y tenía una red. Lo único que tenía lo dejó y siguió al maestro. Había otro que dice el texto que era un recaudador de impuestos llamado Mateo. Había otro también que querían los mejores puestos, los hijos del trueno, Boanerges. Querían los primeros puestos. Sin embargo, Jesús es experto y fue experto en llamar no a hombres perfectos, sino a pecadores. Porque el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los que ha llamado. Amén. ¿Ustedes creen en eso? Entonces, si ustedes me dicen a mí amén, es porque están convencidos y porque si ustedes están sentados en este momento aquí en estas sillas y en esos puestos, es porque ustedes han descubierto que el Señor en la iglesia no llama flojos, sino que llama a obreros.
Y tú y yo dentro de la iglesia tenemos un puesto y una misión y una función que cumplir. Por lo tanto, la misión en la iglesia no es de los curas ni de las monjas, sino que la misión en la iglesia es de todos. Y el Señor llamó a esos hombres imperfectos para que siguieran todo el proyecto de la evangelización. Pero sucedió lo que diría el Evangelio de Juan en el capítulo 13, cuando el Señor estaba a punto de morir. Y en el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 15 y 17, el Señor está orando, suplicando: por favor, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero el maestro muere. Era inaudito, ¿cómo que el Hijo de Dios tenía que morir en cruz? Si en la cruz solamente mueren los bandidos. Maldito el hombre que pende en un leño. Eso lo diría el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se entenderá diferente, porque ya la cruz no es signo de maldición. La cruz es el signo más grande de bendición que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque allí Cristo la santificó y la purificó. ¿Cómo se han sentido? ¿Han sentido que la vida no tiene sentido? Y que quisieran arañar el tiempo y retroceder el tiempo para hacer lo que no hicieron en su momento. Porque tenemos la especialidad de vivir de un pasado y por eso la gente se deprime. ¿Saben por qué las personas se deprimen? Porque están viviendo en el pasado. Y están todo el tiempo añorando el tiempo pasado. Y hay muchos que dicen: Padre, pero es que todo el tiempo pasado fue mejor. Eso es falso. El libro del Apocalipsis dice: y Dios hace nueva todas las cosas. Por lo tanto, el tiempo en Dios es perfecto. Amén. Jerusalén, Emaús, cabizbajos. Pero también tenemos otro pequeño problema. Estaban afanados, iban a regresar a su vida antigua. Yo me imagino que Pedro estaba preparando la red para lavarla y volver a tener que pescar. Me imagino que tendría otra vez que divisar el horizonte y el universo y saber cuándo era luna llena, cuarto menguante, para poder pescar. Me imagino que Mateo estaba desempolvando todos los libros y los cuadernos de contabilidad para presentarle el informe a las autoridades romanas. Y todos los discípulos estaban pensando en regresar a su vida pasada, porque se sentían frustrados, fracasados, decepcionados y desilusionados. ¿Saben por qué nos desilusionamos nosotros? Porque en algún momento estuvimos ilusionados. O aquí a muchos no le pega la canción: no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez entregué mi corazón, me equivoqué. Cierto que en la vida muchos de nosotros nos han dado tusa. Cierto que la vida a veces nos ha golpeado fuerte, duro. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos preguntado a Dios por qué de las cosas que nos pasan? ¿Cuántas veces no le hemos dicho: Señor, pero ¿por qué has permitido esto en mi vida si tú eres tan bueno? ¿Por qué si yo no le hago daño a nadie? ¿Por qué si yo te busco y yo te sirvo? ¿Por qué estas cosas en mi vida suceden? Los discípulos de Jesús estaban así, con la misma cuestión. Estaban preguntándose: ¿pero por qué? ¿Por qué? Y empezaron a cuestionar al maestro. Y lo que antes era una dicha y una alegría por haber encontrado la perla preciosa, ahora se convertía en un sinsabor, en un sinsentido. ¿Cuántos de nosotros pensamos que en algún momento que tenemos el mundo así, y de un momento a otro la vida se nos desbarata como un juego de naipes? ¿Cuántas veces hemos puesto las seguridades en nosotros y de un momento a otro pensamos y decimos: todo se acabó? Y estamos allí llorando lo que pudo haber sido y no fue, y añorando un futuro que no existe, porque el futuro solo es una promesa, y anclados en un pasado, y el pasado ya no existe.
El tiempo no cura nada, el tiempo solo nos hace entender que las cosas pasaron. Pero el único que lo cura todo se llama Dios, dueño del tiempo. Amén. Y por eso es Kairos. Ya me siento desilusionado porque tanto que te pido, que te ruego, y sin embargo tú no respondes a mi oración. Estamos de Jerusalén a Emaús. Estamos iniciando el camino. Pero algo sucede a la mitad del camino. Vamos, repetición de escena. Que están los discípulos caminando con todo lo que ya les dije. Cómo iban con el corazón chiquitico, destrozado, maltratado, malherido, con el corazón sangrando y con la mente con una cantidad de preguntas y cuestionamientos. Y sin embargo, detrás de ellos dos iba un hombre, el gran extranjero, el desconocido para ellos, tal vez con una barba larga, con una túnica y con unas sandalias, escuchando todo lo que estos venían hablando por el camino. Y algo sucedió. Jesús, el maestro, desconocido para ellos, les hace la gran pregunta: ¿y de qué vienen hablando en el camino? Y se regresaron y lo miraron fijamente a los ojos y le dijeron: ¿pero es que tú no sabes lo que pasó en Jerusalén? ¿Qué sucedió en Jerusalén? Y comienzan: es que al maestro, sí, lo crucificaron. Era un hombre bueno en obras y palabras. Era el rey que esperábamos en Israel. Era el cumplimiento de la promesa según el rey David y según la descendencia davídica y según Isaías 7:14, y nacerá el hijo de una doncella. Sí, lo crucificaron. Yo me imagino que Jesús venía diciendo: pero estos tipos, ¿qué estupideces están diciendo? Porque es que venía el Hijo de Dios, el que le había enseñado absolutamente todo. Y sin embargo estos le estaban vendiendo una verdad como si fuera mentira. Miren cómo estaban predicando ellos el evangelio, porque allí ellos estaban evangelizando. Pero ¿cómo estaban evangelizando? Desanimados. ¿Y así quién se convierte? Nadie se puede convertir así, porque están vendiendo una verdad como si fuera una mentira, como si fuera una historieta. Y el evangelio es vida que transforma vida. El evangelio es mensaje de resurrección y de esperanza. El evangelio es capaz de transformar ese dolor que tú tienes en una gran bendición. El mensaje de Jesús, la palabra de salvación, es capaz de cambiar tu vida y tus circunstancias. Incluso cuando tú le dices: Señor, no entiendo nada, no comprendo nada, pero yo sé que tú vas conmigo en el camino de Emaús. El Señor puede resucitar y puede sacar el fuego donde no hay nada. Dios puede cambiar tu vida, tu historia, incluso tu corazón, para que cambies tus circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios es capaz, y lo que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo hará mañana, porque Él tiene el poder. Cuando tú le dices: Señor, aquí estoy yo, hágase en mí según tu palabra, actúa con poder en mi vida y en mi historia, y Dios puede hacer algo nuevo. Yo sé que esto no pasa en sus casas, pero en la mía sí, ¿cierto? Pero alguna vez nos hemos puesto en la tarea de preguntar: ¿por qué esta persona amaneció así? ¿O qué dolor hay en el corazón de esta persona? ¿O por qué se comporta de esta manera? ¿O por qué vive como vive? Tal vez hay dolor. ¿Saben por qué nos cuesta amar? Porque tenemos el corazón destrozado. Y cuando tenemos el corazón sangrando y roto, no somos capaces de amar adecuadamente. Por eso amar nos cuesta tanto. Y le colocamos un candado al corazón. Y lo que antes era fuego, ahora es cenizas. Pero yo tengo algo que decirte. Jesús de tu ceniza puede hacer una gran hoguera.
Cuando tú le dices, Señor, aquí está mi dolor y está mi vida, Dios todo lo puede hacer bueno. Y Dios todo lo puede hacer nuevo. Solo tienes que creerle a Jesús. Amén. Amén. Y aquí iban ellos y aquí. Y Jesús les dijo, y dijeron, sí, eso sucedió hace poquito, incluso ya hoy, 3 días de haber sucedido todo eso. Y Jesús les dijo, tengo que darles a ustedes una mala noticia. Ustedes son torpes para entender. A calzón quitado, Jesús le dijo, ustedes son brutos. Ustedes no entienden, ustedes no comprenden. Y comenzó Jesús a hablarle de toda la escritura, desde el Antiguo Testamento, todo el recorrido. Y lo que era desilusión y amargura en el corazón de los discípulos empezó a despertarse. ¿Saben por qué? Porque el dolor nos enceguece. Cuando tenemos mucho dolor en el corazón, no somos capaces de ver con claridad. ¿No les ha pasado que a veces en la vida hemos estado embotados? Que queremos tomar una decisión y sin embargo no sabemos qué decisión más acertada podemos tomar y asumir. Porque nuestro corazón se va embotando. Porque nos vamos llenando de tanto dolor y de tanta amargura y el dolor nos enceguece. Porque no somos capaces de recordar el pasado y las situaciones de nuestra vida con paz, sino que allí adentro tenemos aquel veneno que nos va matando y que nos va hiriendo y matando lentamente. Por eso es que hay mucha gente que puede sonreír, pero por dentro lo único que lleva es una procesión directo al cementerio. Por eso es, no todo el que tiene vida vive, y no todo el que ríe está feliz. No sabemos la gotera que hay en la casa solo hasta que cerramos la puerta y vemos cómo la lluvia va cayendo. Yo no sé cuáles serán tus dolores y tus sufrimientos y tus cruces, pero yo quiero que tú escuches lo siguiente. Y Jesús les dice, ustedes son torpes para entender. Y comienza el Señor a predicarles la palabra y algo en ellos empezó a removerse. Algo en ellos empezó a inquietarlos y ellos tenían como el deseo de, y si le pregunto, pero no se atrevían. ¿Y qué fue lo que hizo que el corazón de los discípulos de Jesús empezara como que a inquietarse y a moverse? La fuerza de una palabra. Las palabras de Jesús que dan vida y que transforman el corazón. Y aquí sucede lo más extraordinario de todo este texto. Hemos visto por qué se puede apagar el fuego y la indiferencia, porque olvidamos el proyecto de Dios, porque olvidamos lo que Dios tiene para nosotros, porque nos llenamos de dolor y nos llenamos de amargura, y porque vivimos afanados de un pasado, pendientes a un futuro, y nos olvidamos de vivir esto que es lo único que tenemos y lo que contamos. Porque se nos acaba la fe, porque se nos muere la esperanza, porque se nos va la ilusión, y porque nuestro corazón y nuestra vida va derechito a un despeñadero y vamos derecho al sepulcro, a la muerte, a la oscuridad y a la tiniebla, y por eso se nos apaga el fuego. Ahora la pregunta: Padre, ¿cómo puedo hacer yo para que ese fuego empiece a encender nuevamente mi corazón? Aquí hay algo interesantísimo. Miren, cuando los discípulos de Jesús se convencieron que algo en ellos estaba moviéndose, le dijeron: no te vayas. ¿Por qué no te quedas esta tarde con nosotros? Tú eres el gran invitado en esta casa. Quédate, Jesús, con nosotros, por favor. Quédate y come con nosotros. Me imagino que Jesús le diría: pero es que tengo que ir a otros pueblos. Y tengo una misión pendiente, tengo que regresar tal vez a mi padre.
Y los discípulos le dijeron: no, Señor, quédate. Y aquí está el proceso para que ustedes comprendan en cualquier momento de su vida lo que hace Dios. Primero, ¿qué hace Jesús de Nazaret? Y por eso la mesa es importante. ¿Saben por qué la mesa es importante? Porque aquí se comparte la vida. Jesús nace en Belén. Belén significa casa del pan. El pan en la Biblia es el alimento del pobre. Jesús se hace pobre para hacerte rico. Y por eso siempre buscaba el pan. Porque en ese pan Jesús entrega toda su riqueza. Porque en ese pan Jesús se entrega completamente. Y por eso nosotros celebramos Eucaristía. Esto no es un signo más. Esto no es una galleta que se recibe. Es Jesús que se entrega y que se da, y por eso prepara una mesa. Los grandes acontecimientos de la vida de Jesús estuvieron en torno a una mesa. Explíquenme ustedes, cuando nosotros en nuestra casa preparamos una cena, es porque hay un motivo de alegría. Pero ¿quién prepara una cena para decir que se va a morir? Y sin embargo este hombre prepara una cena para decir: dentro de poco ya no me verán. Jesús prepara una cena para pronunciar y para proclamar y anunciar su muerte. ¿Y quién es el pan en esa cena? Él mismo. ¿Y qué es lo que hace? Primer punto. Miren. Entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, ¿qué hace Jesús? ¿Tomó el qué? ¿Tomó el qué? Tomó el pan. Esto es espectacular. Porque es que tomar el pan significa que yo voy a dejar mi vida en las manos de Jesús. Y cuando tu vida está en las manos de Jesús es porque está segura. Pero es que el cuento y el problema es que nosotros hemos colocado nuestra seguridad en nuestra confianza personal. Y por eso es que nos encanta tener el control de todo. Y cuando en nuestra vida vemos que algo se nos está saliendo de las manos, porque somos a veces tan autoritarios y queremos controlar todo, pensamos que la vida es un caos y que todo se está viniendo abajo. Porque nos encanta tener el sartén por el mango. Y nos encanta tener todo bajo control. Y cuando vemos que algo se nos escapa de nuestro control, es cuando vienen aquellas crisis emocionales y existenciales, vienen aquellos desequilibrios emocionales, porque no soy capaz de controlar esto que me está pasando. Como en el caso de los sentimientos, yo no puedo decir el 30 de diciembre del 2017 a las 10 de la mañana va a llegar a mi despacho parroquial una mujer que se llama Ana y me voy a enamorar completamente de Ana. No, los sentimientos sencillamente surgen, son espontáneos, como también espontánea es la vida. Hay situaciones en tu vida que tú nunca podrás controlar. Hay situaciones en tu vida que se te escapan de las manos. ¿Saben qué? Cuando nosotros le decimos: Señor, mi vida está en tus manos, estamos haciendo el acto de confianza y de abandono más grande. Pero cuando la vida está en las manos de Jesús, es cuando más segura está. Por eso no tengas miedo de decirle: Señor, aquí está mi vida. Y de entregar tu vida en las manos de Jesús, como cuando Él tomó el pan. ¿Saben qué hizo Jesús con el pan? ¿Y saben qué puede hacer Jesús con tu vida? Miren lo que hizo Jesús. Tomó el pan, lo bendijo. Wow. ¿Y ustedes saben qué significa bendición? Hay gente que piensa que la bendición es abracadabra y ¡puf! Esta vaina no es magia. Sáquense eso de la cabeza. La gente piensa a veces que este cuento es magia. Y esto no es... No.
¿Saben qué es bendición? Bendición es una palabra de Dios lanzada al corazón del hombre, pero es una palabra de amor que lo transforma todo. Y por eso decimos que la fe viene por el oír. ¿Tú te imaginas si tú empezaras a creer cada una de las palabras que están en la Biblia? Tu vida sería bendecida de una manera impresionante y abundante. Lo que pasa es que nosotros no hemos dado el paso de creerle a Jesús. Si le creyeras un poco más a Jesús, tal vez la vida tuya y la de tu familia estuviera distinta. Si le creyéramos un poco más a Jesús, nuestra historia sería diferente. Si creyéramos que Jesús nos está bendiciendo en este instante, cada vez que lo buscamos, cada vez que nos humillamos, cada vez que levantamos nuestras manos y le imploramos la bendición de Dios, tal vez nuestro camino sería distinto. Yo quiero recordarte que tú para Dios no eres nieto. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y cuando Dios tiene hijos, lo único que hace es bendecir a sus hijos. Y Dios a sus hijos no lo deja morir de hambre, porque Dios prevé todo lo que tiene para ti. Pero tienes que creerle, tienes que apoderarte de esas palabras que son de bendición. Como dice el libro de Jeremías, planes de bendición y de bienestar tengo para ti, no de maldición. Si buscamos al Señor de todo corazón y con sinceridad, lo único que vamos a contemplar son los cielos abiertos y vamos a ver cómo cae la lluvia y empapa la tierra. Así de la misma manera también nuestra vida se verá empapada, rociada, amada y bendecida por aquello bueno que Dios tiene. Lo lindo que Dios tiene para ti, no lo tiene para mañana, sino que lo tiene para ahora. Y por eso tienes que creerle, que cuando el Señor dice planes de bien y de bendición tengo para ti, es porque esto es para ahora, para este instante. Pero tengo que creerle. ¿Por qué? Porque mi vida como un pan, el Señor que hace, lo bendice. Y bendición significa eso. Miren lo que hace. Lo partió. Ay, Dios mío. Martin Heidegger, un filósofo, decía que desde el mismo instante en que nacemos ya estamos aptos para la muerte. El que quiere entender cristianismo sin esto, váyase. Busquen donde le tranquilicen la conciencia. Búsquense aquel evangelio de prosperidad que dice, pare de sufrir. Oh, eso es cuento barato. Si cuando creemos en el Señor es cuando más vienen las cruces y los dolores y los sufrimientos. Pero hay una diferencia, no se te olvide. ¿Saben qué? Yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, la victoria la tienes segura. Cuando tienen que partirte, cuando tienes que pasar por situaciones duras y difíciles, cuando todos los amigos se van, cuando tienes que probar aquel sinsabor de la soledad, cuando sientes incluso que Dios te abandona, cuando las esperanzas caen y se van, cuando el dolor se apodera de ti, cuando la soledad te visita, cuando el llanto se apodera de tus noches. Allí puede ser una hermosa oportunidad para que Jesús te parta. Pero no es lo más extraordinario. Lo más extraordinario sigue allí y lo dio a ellos. Esto es hermosísimo. ¿Tú quieres que tu fuego vuelva a encenderse? ¿Queremos que nuestra vida recobra sentido? Hay una clave. Cuando Jesús te toma, te bendice, te parte y te comparte.
El pan entre más se parte, más se comparte. Cuando tú recibes del Señor bendición, las bendiciones no son para apoderarte de ellas. Las bendiciones son para compartirlas. Son para compartirlas. ¿Tú quieres fuego? Empieza a dar el fuego. San Alberto Hurtado, un santo chileno, decía: somos fuego que encendemos otros fuegos. Y cuando en tu vida hay fuego y hay bendición, y tú quieres que eso sobreabunde y abunde, comienza a compartir. Comienza a dar. Y cuando comiences a dar, es cuando el Señor comienza a darte una manera rebosante y desbordante de su amor y de su bendición. Tal vez tienes el fuego, pero está allí diluyéndose poco a poco. Tal vez tienes el fuego, pero está como una pequeña llamita. No importa. ¿Sabes cómo tienes que encenderlo? Dando de lo que el Señor te ha regalado, pero recibiendo de la única fuente, la fuente de Jesús. Y por eso aquí, a la mitad del camino, los discípulos tienen un encuentro con Jesús. Y cuando están aquí en la mesa compartiendo la vida, algo sucede. Jesús desaparece completamente. ¿Y dónde se queda? Se queda en el pan. ¿Para qué? Para que nuevamente el pan lo entreguemos en las manos de Jesús. Jesús los bendiga, Jesús lo parte y Jesús lo comparte. Y aquí es donde está la diferencia. Venían de Jerusalén, Emaús, e iban tristes, frustrados y fracasados. Pero miren, ahora van ¿de dónde a dónde? De Emaús a Jerusalén. Pero ¿cómo van? ¿Por qué van alegres? Porque el único que puede avivar tu fuego y darte alegría y darte bendición se llama Jesús de Nazaret. Cuando te encuentras con Jesús, la vida te cambia. Por eso no es lo mismo ir de Jerusalén a Emaús que de Emaús a Jerusalén. Porque en la mitad puedes encontrarte al único que puede transformar tu vida. Si yo no me hubiera encontrado con este Señor a la mitad de mi camino, de mi Emaús, tal vez no fuera sacerdote. Y desde que me lo encontré a la mitad del camino, lo único que he hecho, ¿saben qué? Tomarlo de mi mano y decirle: no me sueltes. Porque yo este camino no lo recorro solo. O contigo o me muero. Amén. Una última cosa. Varias cositas importantes para que vivamos el fuego en nuestra vida. Primero, la oración. El encuentro con Jesús. Ya dejemos de hacer trueques en la oración. Quítense las máscaras cuando vayan a orar. Déjenla a un ladito. Con Él no tenemos que hacer lobby. Yo cuando no le quiero hablar le digo: mira, no, hoy no. Me siento enojado contigo. Sí. Pero le soy sincero. Porque es mi amigo. Y con el amigo no hay doblez. Pero cuando siento que no me estoy portando bien con él, le digo: perdóname. Y el día en que yo me encuentre con él, él me podrá juzgar de muchas cosas. Pero tal vez nunca me dirá: nunca lo intentaste. Porque todos los días lo intenté. Todos los días lo intento. Oren. ¿Ustedes quieren tocar el corazón de Dios? Oren. Los milagros de Dios no se alcanzan llorando, sino orando. Y por eso hay que estrenar rodillas. Con esto se alcanzan los milagros de Dios. Padre, el que reza y peca empata. Oh, felicitaciones. Te veo muy bien.
Entonces vengo al domingo de la misericordia, voy a la parroquia, escucho la predicación, el canto, la pasé muy chévere, rico. Pero de lunes a sábado vivo empecatado. No, el fuego no se puede vivir de esta manera. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que hacer la terapia de la tijera. ¿Cuál es? Corta lo que no sea de bendición en tu vida. Porque el pecado es esto. Es una cadena que te impide ser libre. Y si tú quieres la bendición de Dios para ti, tienes que decirle: Señor, no puedo. Estos son mis tendencias, mi pecado, esta es mi adicción, yo no puedo, pero tú sí puedes. Por favor, rompe y destruye mis cadenas. Abandonar el pecado. Sin este camino no hay paraíso y sin esto no hay bendición. Tengo que serte muy claro. No es venir aquí para contentarte un momento, no. Hay que tomar una decisión para que esta palabra tenga efecto y haga su fruto. Abandonar el pecado. Tercero, una vida sacramental. Hemos explicado lo grande que es la Eucaristía. Pues tenemos que comulgar. Cuando nosotros comulgamos recibimos fuego. Cuando nos colocamos delante de la presencia de Jesús Eucaristía, lo único que permitimos es que el fuego nos inunde. Una cosa es saber que el agua moja, pero otra cosa es dejarme mojar por el agua. Una cosa es saber que el fuego quema, pero otra cosa es permitir que el fuego me queme. Una cosa es saber que Dios es amor, pero otra muy diferente es experimentar que Dios me ama. Tenemos que bajar a Jesús de aquí a aquí, por favor. Vamos a bajarlo de aquí a acá. Vamos a dar la cuarta del Espíritu. Que no podemos, no importa, humíllate y dile: Señor, yo quiero que tú me regreses a la vida que perdí. Yo quiero que tú me des un poco de fuego, de alegría, de ganas de vivir, de aquello que perdí en un momento. Señor, regrésame lo que perdí. Pero es el único que tiene el poder, se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso hoy nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una declaración de amor. Y vamos a decirle al Señor que nos regale un Pentecostés de amor. Amén. Vamos a colocarnos en pie.